Hola, el día de hoy vamos a hablar de degeneración macular relacionada con la edad no exudativa o seca. Esta representa el 85 al 90% de la degeneración macular relacionada con la edad. Las drusas son las lesiones características, sin embargo, también pueden estar presentes la hiperpigmentación y la atrofia del epitelio pigmentario de la retina. Algo interesante es que no solo existe la forma seca, sino también existe la forma húmeda que representa entre el 10 al 20% y se caracteriza por neovascularización macular. Pero el día de hoy nos vamos a centrar en la degeneración macular relacionada con la edad seca. ¿Y por qué sucede? El estrés oxidativo es el mecanismo patológico sospechoso, lo que resulta en toxicidad de los fotorreceptores, acumulación de lipofuscina en el EPR, formación de drusas y atrofia de la coriocapilaris. ¿Qué factores de riesgo tenemos? El principal factor de riesgo de todos es la edad. Generalmente ocurre en mayores de 60 años. Tenemos algunos factores de riesgo modificables. El más consistente y el principal ha sido el consumo del tabaco dentro de estos modificables. Hay otros que se han intentado asociar como la hipertensión, la dieta, la actividad física, enfermedades cardiovasculares, hiperlipidemia, obesidad y exposición a los rayos UV. Sin embargo, estos factores no han sido consistentes del todo. De los factores de riesgo no modificables, ya mencionamos, el principal de todos es la edad. El riesgo aumenta más de 3 veces en pacientes mayores de 75 años. También la susceptibilidad genética es importante. Algunos genes que se han involucrado son el factor H del complemento y el ARMS2. El género femenino, la raza caucásica también es algo que se ha asociado. El color del iris no ha sido una asociación consistente, aunque a veces se ha intentado asociar. En cuanto a signos y síntomas, tenemos síntomas muy típicos de enfermedades maculares como baja visual, metamorfopsias, micropsia o escotomas centrales o una escotoma central. ¿Qué vamos a encontrar en el fondo de ojo? Pues lo ideal sería hacer una biomicroscopía también del segmento posterior para ver con más detalle el área macular. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Podemos encontrar generalmente drusas. Las drusas pequeñas son aquellas que miden menos de 63 micras, las intermedias de 63 a 124 micras y grandes más de 124 micras. ¿Y cómo vamos a saber cuánto mide una drusa? Como referencia podemos usar las venas retinianas, ya que estas venas en el margen del disco óptico miden aproximadamente 125 micras de diámetro. Las drusas también pueden ser blandas cuando tienen los bordes difusos o pueden ser duras cuando tienen los bordes más definidos. Cuando las drusas coalescen y miden más de 350 micras, estaremos hablando de un DEP o desprendimiento del epitelio pigmentario de la retina drusenoide. Aparte de las drusas, podemos encontrar atrofia geográfica del epitelio pigmentario de la retina y este debe de medir más de 750 micras de diámetro. ¿Cómo vamos a clasificar la DMR seca? Pues está la clasificación del estudio de enfermedad ocular relacionada con la edad AREDS y este lo establece como una DMR temprana. ¿Qué es esto? Cuando tenemos muchas drusas pequeñas o pocas medianas, menos de 10 drusas medianas. Y podemos tener muchas drusas pequeñas. ¿Y de qué nos sirve saber que es una DMR temprana? Ya que el riesgo de progresión a DMR avanzada es de 1.3% en un periodo de 5 años, según el estudio AREDS. La DMR intermedia se caracteriza por 10 o más drusas medianas o una sola drusa grande. Y aquí el riesgo de progresión a DMR avanzada es del 18%. La DMR avanzada va a ser cuando ya tenemos atrofia geográfica o neovascularización macular. ¿Qué estudios podemos solicitar? Podemos pedir un OCT y que vamos a encontrar depósitos focales y muy importante por debajo del epitelio pigmentario de la retina, que serían las drusas. La pérdida del epitelio pigmentario
de la retina y de la retina externa, pues se correlacionaría con la atrofia geográfica. Un angio-OCT se pediría si estamos sospechando de que ya ha progresado a una forma húmeda y queremos ver la neovascularización macular. La angiografía con fluoresceína también nos serviría si estamos sospechando que ya se ha progresado a una forma húmeda. Pero, ¿qué encontraríamos en una angiografía con fluoresceína en una DMR seca? Pues las drusas típicamente mostrarían un bloqueo temprano y una hiperfluorescencia tardía. Y la atrofia geográfica nos daría una hiperfluorescencia por transmisión o fenómeno de ventana, porque hay daño en el epitelio pigmentario de la retina. Y pues eso es clásico de este defecto de ventana por pérdida del EPR. La autofluorescencia también es un estudio que nos ayuda bastante en la degeneración macular relacionada a la edad seca, ya que nos permite, por ejemplo, ver la progresión de la atrofia geográfica, cuántas micras va aumentando. La atrofia geográfica aparece como un área de hipoautofluorescencia que puede tener una autofluorescencia aumentada en los bordes y eso se asocia con progresión. Y las drusas son clásicamente hiperautofluorescentes, ya que recordemos que van a tener mucha lipofuscina y el principal fluoróforo de una autofluorescencia pues es la lipofuscina. ¿Cuál es el tratamiento? Pues hay que educar a los pacientes respecto a los síntomas que sugieran de un desarrollo de neovascularización macular, como una metamorfopsia aguda, que disminuya más la visión o la presencia de un escotoma central o paracentral nuevo. Y también hay que considerar que las drusas blandas son aquellas que tienen mayor riesgo de desarrollar neovascularización macular. Podemos recomendarle al paciente monitorización en casa con una rejilla de Amsler. Y hay que abordar los factores de riesgo modificables, hacer hincapié en la suspensión del tabaco y no está de más recomendar una dieta saludable con verduras de hojas verdes y ácidos grasos omega 3. ¿Qué hay respecto a la suplementación? O sea, en darles suplementos, pues hay que basarnos en lo que nos dijo el estudio ARETS. La fórmula original del ARETS está recomendada, bueno, en ese momento que era la fórmula original, se utilizó para pacientes con DMR intermedia o peor. Actualmente ya se utiliza la fórmula del ARETS 2 y esta debe utilizarse en pacientes que estén en un ARETS 3 o 4, que sí sería una DMR intermedia o avanzada. Y la fórmula original del ARETS mostró una reducción del 25% en el riesgo de progresión a DMR avanzada durante un periodo de 5 años y una reducción del 19% en el riesgo de pérdida de visión moderada. El estudio ARETS 2, que cambio tuvo versus la fórmula original, pues mostró que era mejor utilizar la luteína y la zeaxantina en lugar del beta-caroteno, debido a que los pacientes que habían sido fumadores que tomaron beta-caroteno tuvieron un riesgo mayor de cáncer de pulmón. Entonces, mejor se adicionó la luteína y la zeaxantina en lugar de los beta-carotenos. La fórmula del ARET 2, entonces, que contiene 500 miligramos de vitamina C, 400 unidades internacionales de vitamina E, 10 miligramos de luteína, 2 miligramos de zeaxantina, 80 miligramos de zinc y 2 miligramos de cobre. Y como mencionaba, pues indicado en pacientes con DMR intermedia o avanzada o que correspondería a los estadios ARETS 3 y 4. La forma no vascular la podemos ver en otro episodio.